Dios les bendiga, mis amigos de Conexión Radio 20. Bueno, muy contentos de estar de nuevo aquí en este tiempo para compartir. Es tiempo de avivamiento. Es tiempo de avivamiento. Es tiempo de avivamiento. Ya vamos avanzando. Creo que Dios está haciendo cosas muy bonitas en la iglesia del Señor en general. Muy agradados de su obra, de su actuar. Hemos tenido tiempos también de oración con los pastores, viendo que en muchas congregaciones Dios está llamando al perdonarse unos a otros, a muchas cosas muy bonitas y bueno, muy contentos. Recuerden que pueden encontrarnos también en nuestro canal @Reedificando Ministerios y bueno, hoy con un tema bien especial. Queremos hoy hablar un poco sobre el tema del arrepentimiento. Y pues quiero iniciar así de una con un texto y creo que nos vamos a parar ahí y charlar un poquito sobre esto con mi esposita. Voy a tocar Mateo capítulo 3, verso 2. Dice que Juan el Bautista inicia su ministerio y bueno, voy a leer desde uno. Dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablemos un poquito de eso, contextualicemos un poquito sobre el ministerio de Juan y por qué esa predicación para iniciar. Nosotros los cristianos siempre estamos pendientes de qué quiere Dios. Esa es la vía del creyente. El creyente debe estar atento a la voluntad de Dios. Y las personas en aquel tiempo estaban atentos a qué tiempo estaba llegando, qué era lo que venía de parte de Dios para Israel. Sí. Y habían algunos que estaban pendientes. Y otros estaban dormidos. Que definitivamente Dios envía a Juan el Bautista desde que es engendrado, cuando María visita a la madre de Juan el Bautista, y realmente él sabía desde su crianza cómo debía esperar y ser para Dios. Entonces se prepara de una manera especial y precisamente por esa preparación que él tuvo, pudo venir a cumplir este llamamiento al que Dios le había enviado. Entonces Juan el Bautista viene en ese tiempo donde la gente necesitaba despertarse. Okay. Y él viene entonces a sacudir los corazones y a atraerlos hacia Dios con una palabra: acercaos. Acercaos quiere decir que la gente estaba muy alejada de Dios. Sí. Y eso es algo que era una invitación y era también una orden al mismo tiempo. Sí, claro. ¿Cierto? Pero ¿por qué necesitaban ellos acercarse a Dios? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el reino de los cielos, venía a salvar al mundo. Tremendo. Entonces, tenemos entonces un ministro, ¿cierto?, que Dios prepara en el desierto, trae al pueblo y profetizado desde el Antiguo Testamento en Malaquías, ¿no? Quería volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. No sea que él viniera e hiriera la tierra con maldición, es decir, que el pueblo estaba en una mala condición y si el Salvador llegaba y el pueblo no estaba en la condición correcta, iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque pues bueno, el Antiguo Testamento siempre nos muestra que cuando Dios se acercó a la tierra hubo juicio y el Salvador iba a venir por primera vez, claro, a redimirnos, a ir a la cruz, todo eso lo sabemos, pero igual iba a ser peligroso si ellos no estaban en una condición de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es santo y pensemos en que Dios es representada su santidad en el fuego y ellos eran como hojas secas. Y entonces usted acerca el fuego a las hojas secas y problemas. Así que se necesitaba el arrepentimiento. Creo que pues nuestro programa se trata de eso, del avivamiento, pero el avivamiento empieza por ese despertar, pero el despertar empieza porque haya alguien dispuesto a tocar la campana. Y me gusta el concepto de tocar la campana porque es donde sale el término pregonero.
de donde sale el término predicador, que es un pregonero, alguien que toca la campana para despertar a otros y llamarlos a unirse a esa fila que va a ir a recibir al rey, ¿no? Y creo que Juan está cumpliendo ese papel perfectamente. Entonces, nosotros podemos tener en este tiempo pregoneros, pero los pregoneros son aquellos que, como Juan, han vivido en la presencia de Dios, han hecho las cosas como Dios quiere que se hagan y viven en la forma en que Dios quiere que vivan. Entonces, el pregonero es una persona que tiene intimidad con Dios. Sí. Y el pregonero es aquel que ejemplifica con su vida quién es Cristo y cómo las personas encuentran esa vida eterna en Cristo. Wow, me gusta eso porque indicaría entonces que el primer llamado al arrepentimiento es a los predicadores, aquellos que decimos compartir el evangelio a otros, que decimos que vamos a llamar a los demás a que pongan su vida en orden. Los primeros que tenemos que poner en orden nuestra vida somos nosotros. Yo creo que por eso Juan fue llamado, aunque él no se le ve desorden por ningún lado, porque desde muy niño fue preparado en el desierto. Creo que por eso Dios permite los desiertos, porque allí nos prepara como ministro. Hay una disciplina, sí. Hay una soledad. Búsqueda de Dios, porque ¿qué más hace en un desierto? No hay librerías, no hay centros comerciales, no hay entretenimiento. Hay una batalla consigo mismo para poderse analizar, pensar, reflexionar, encontrar en sí mismo eso que necesita arrepentimiento, porque verdaderamente los pregoneros, los predicadores siempre tendemos a mirar al público, pero no a mirarnos a nosotros mismos, pero la gente sí nos está mirando, la gente sí está determinando cómo somos nosotros. Tremendo. Entonces, mire que en un sentido la persona que también se mete en el llamado al avivamiento, ¿no? Como toco yo en mi libro, no lo esperes, no lo busques, provoca, ¿no? Se mete a provocar el avivamiento, tiene que pensar que primero debe trabajar en su propia vida, en aquellas cosas que están mal, porque su mensaje no son solo palabras, su mensaje es su testimonio, su mensaje es su vida. Sí, es como la frase famosa, ¿no? Y es, predique todo el tiempo y si es necesario hable. De Billy Graham, esa es muy famosa. Definitivamente nosotros tenemos ese reto. Yo en la vecindad generalmente las personas estaban muy atentas a ver cómo es que uno se comporta y más si saben si es creyente. Sí, claro. Entonces, la gran mayoría de personas que nosotros llevamos a la iglesia es precisamente porque intentamos en lo máximo vivir para Dios y hacer las cosas con el temor de Él, porque Él nos está mirando las 24 horas del día. Y entonces las personas notan esa diferencia y no somos evangelistas, no somos de predicarle a Cristo todo el tiempo a las personas, pero nosotros sí somos amables, cordiales, serviciales en lo que podamos, y esa es la atracción que las personas sienten hacia uno. Y en algún momento llega la pregunta, porque pues pueden ver la Biblia, pueden encontrar cosas cristianas, las alabanzas, y de esa manera la persona termina en las iglesias, termina llegando a donde vamos, invitándola a Cristo y de ahí sí a congregarse. Por eso, porque es que primero va la vida y la vida predica y de esa manera la gente se interesa. ¿Sí? Entonces, no es, el avivamiento no es si vamos a una iglesia muchas veces o si hacemos muchas cosas, sino si vivimos de acuerdo a como Dios quiere. Que nosotros Entonces, cuando Juan el Bautista viene con esa palabra tan tremenda, con esa exhortación tan dura, él es creíble. Sí, claro. Claro, porque su testimonio es una voz que clama en el desierto, pero es alguien que ha estado en la presencia de Dios, es alguien que tiene su hábito de vida, de relación con Dios. Y obviamente eso le da peso también, porque esa intimidad con Dios nos santifica. Cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos santifica, ¿no? Porque le tememos a Él. Creo que hay algo bien importante. Entonces, ya hablamos un poquito del mensajero, ¿no? Hablemos del mensaje. Entonces, la primera frase del mensaje es
arrepentidos. ¿Qué es arrepentimiento así en términos prácticos? Entonces, en términos prácticos, el arrepentimiento tiene varias formas de manifestarse, ¿no? En otra parte la Biblia habla de que el que confiesa y se aparta, sí, él alcanzará misericordia. En Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Sí. Entonces iniciamos precisamente el arrepentimiento con una confesión, un reconocimiento de lo que nosotros hacemos mal ante Dios primeramente, sí, y luego entonces vamos a pedir perdón a la persona. Sí, ¿sí? Okay. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es que para poder confesar, nosotros en el griego el arrepentimiento es como el voltear una manga, voltear un bolsillo, es derramar nuestro corazón, ver eso que está feo por dentro, las costuras. Ver las costuras por dentro, ¿no? Y entonces poder nosotros reconocer cuán feo es para Dios el pecado, cuán grave es para nosotros pecar, porque no nos trae unas condiciones buenas de vida. Para nosotros mismos, sí, esas consecuencias son negativas, para los demás también son muy negativas, y obviamente Cristo va a ser vituperado, porque nosotros vamos a estar actuando de una forma que van a decir, pero esos cristianos, y nosotros estamos manifestando el reino, que es Jesucristo. Entonces, por lo tanto, el arrepentimiento trae esa sinceridad, esa verdad de confesar a Dios como es las cosas para yo verme como soy. Tremendo. Y poder recibir esa gracia, ese perdón de Dios, esa limpieza, y poder empezar a enmendar, ¿no? Okay, poder empezar a hacer esa, si robé, dice allá Pablo, si robé, restituir, si hablé mal de alguien, irle a pedir perdón, hacer esa restitución como la hizo Zaqueo. Si yo le he robado, yo quiero devolverle. Entonces ese es como el paso en el que debemos nosotros también. Creo que hay una clave. Entonces, imaginémonos a Juan, ¿cierto? Allá en el Jordán, diciendo arrepentidos. Porque cuando Juan entonces está diciendo arrepentidos, está diciendo muchas cosas. Está diciendo, dejen de ir por sus caminos y vengan, desen la vuelta, arrepiéntanse también. O sea, dejen sus caminos. 2, vuelvan. Y 3, pónganse de acuerdo con Dios en que son pecadores, confiesen su pecado, y cuando salgan de acá, pues procuren corregir aquellas cosas que están mal. Entonces, arrepentidos. Creo que estamos entendiendo. Por eso en Lucas, este mismo pasaje que hoy leo de Mateo 3:2, en Lucas añade algo que me parece muy importante. Dice, predicando el bautismo de arrepentimiento. Agregó la palabra bautismo, porque bautismo no es solamente que entraban al agua. Bautismo es que entraban juntos en ese propósito de ponerse a paz y a cuentas con Dios. ¿Por qué? Y entonces vamos a la segunda parte, y creo que vamos terminando con esto hoy. La lluvia hoy nos está aquí persiguiendo y está lloviendo bastante duro, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante, y es porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿a qué se refiere con eso del reino de los cielos se ha acercado? Nosotros necesitamos esa preparación y ese arrepentimiento para que, como tú lo decías en un comienzo, realmente Dios, si llega y encuentra a un pueblo no dispuesto, pues iba a ser un juicio total. Entonces necesitamos nosotros prepararnos, porque Dios es santo y el Señor llega, y debemos encontrarnos en esa santidad también. El reino de los cielos es Cristo mismo. Sí. Por lo tanto, no podemos nosotros ni recibir a Cristo, ni en este momento darnos a Cristo si no estamos en esa comunión con Él. Y la comunión es en santidad. Y la santidad tiene que ver con ese arrepentimiento y esa conversión. Sí. Que es decir, yo me arrepentí, yo confesé, y ahora vivo en vida nueva. Yo recuerdo de mi infancia las curiosidades, ¿no?
Mi mamá a veces salía y que nos quedábamos solos un rato en esa época, no se traumatizaba uno por quedarse solo, ¿no? Ella salía y decía, ahora vuelvo y yo veré que hayan tendido la cama y hayan lavado la loza. Esa era la tarea que nos ponían a mí y a mi hermana, que éramos los más pequeños. Y muy curiosamente, a veces nos poníamos a ver televisión y eso que como 5 o 10 minutos antes, como que algo nos decía, su mamá ya viene, ¿sí? Entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. O sea, bien, ya hay que correr, hay que alistarnos, porque si mi mamá llegaba y la cocina no estaba lista, las camas no estaban tendidas, pues íbamos a tener problemas. Iba a haber un juicio, iba a ser un problema, ¿sí? Así que creo que es importante también, y no debiéramos prepararnos por esa razón, porque de alguna manera debiéramos toda nuestra vida estar en actitud correcta, no solo en un momento. Precisamente ese es el llamado de Juan. No es a los que están preparados, porque los que están preparados pues están en paz con Dios, están haciendo como dice la Biblia, ojalá os haya haciendo así, están viviendo para Dios, están en comunión con Él, pero realmente Juan viene a sacudir y a decir, oiga, ¿ustedes sí están bien? Tienen que prepararse porque viene Jesús y si ustedes no están bien, lo que tú dices, viene fuego consumidor y el fuego tiene dos formas de verlo. Realmente Jesús viene ahora y vendrá siempre en ese sentido, como lo hizo en ese momento, con amor. Sí. Pero como Él es Dios, ese fuego es consumidor. Y me gusta que hablas de prepararse en el sentido de que Juan está pensando en que hay dos tipos de personas que tienen que prepararse. Los que no están preparados, es decir, los que están viviendo en su pecado y necesitan corregir. Y los que han disfrazado su pecado de religiosidad y también necesitan arrepentirse. Por eso el llamado también era a los fariseos, hasta los mismos sacerdotes tenían que haberse arrepentido porque aunque estaban oficiando en el templo, estaban viviendo mal delante de Dios. Entonces los soldados o el pueblo o los publicanos o los religiosos, todo el mundo debía alistarse. Ay, no, pero es que ya me miré al espejo y estoy bien. Sí, pero el reino de los cielos se ha acercado y no era cualquier rey. Y creo que hoy estamos pensando igual, o sea, es que creo que se ha visto el evangelio como un deporte y no nos hemos dado cuenta lo temible que es Dios. Y la luz que produce el fuego. Dice Juan que la luz era la que venía a alumbrar a los hombres y los hombres no se acercaban a la luz porque sus obras les iban a ser reprendidas. Entonces, esa es la otra parte del fuego, el fuego alumbra, ¿cierto? Entonces, si el Espíritu Santo en nosotros nos reargulle de pecado, justicia y de juicio, porque es un versículo usado para el incrédulo, pero primeramente el Espíritu de Dios nos reargulle a nosotros de pecado, justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que andemos siempre como Dios quiere que andemos, y andamos así porque Él es suficiente para nosotros. Creo que sucede, y con eso podemos ir terminando, porque como en el tiempo de Habacuc, si no estoy mal, creo que fue Habacuc, Sofonías, el tiempo de Josías habían hecho una reforma, habían limpiado el pueblo, Jerusalén, habían quitado los ídolos. Pero viene el profeta y dice, sí, muy lindo todo lo que ustedes hicieron, pero yo, Dios, voy a venir y voy a prender la linterna y voy a esculcar casa por casa, terraza por terraza. O sea, no era solo algo superficial, no era, bueno, te perdono, bueno, sí medio arreglo el asunto, no, tenía que ser desde el corazón. Y si lo hacían desde el corazón, pues entonces el gobierno de Dios iba a poder venir a sus vidas. Ahora, en esa primera venida, y creo que esto es clave y tenemos que decirlo, en la primera venida de Jesús, del reino de los cielos, Él vino con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Traer la salvación en el sentido de ir a la cruz para redimirnos, expiar nuestro pecado, santificarnos, adoptarnos, bueno, todo lo que tiene que ver con la salvación, ¿no? En esta segunda, porque hoy se está predicando y toca predicar exactamente lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hoy prepararnos?
Entonces hoy es porque Cristo viene a recoger su iglesia. Su iglesia. Y una novia no va manchada, sucia, arrugada a su matrimonio. Sí. Y si miramos el matrimonio judío, que es la figura que usa la Biblia para la venida del Señor, porque viene por su novia, tampoco él se va a llevar una niña. Inmadura. Okay. Entonces necesitamos como creyentes entender la responsabilidad para sabernos seguros de que estamos vestidos como una novia pura, sin manchas, sin arruga, dispuesta para su amado. Esa es la preparación de este momento, que viene a llevar su novia. Tremendo. Creo que hoy pensamos en este mensaje muy serio, creo que es demasiado serio. Hoy estamos actuando como Juan el Bautista en este sentido, pidiéndole al Espíritu Santo que pueda hablar al corazón de cada una de las personas que nos ven a través de Conexión Radio, de @Reedificando Ministerios, Tiempo de Avivamiento, y pueda examinar su vida, pueda examinarla a la luz de las Escrituras, pueda examinarla pidiéndole al Espíritu Santo que le muestre aquellas cosas que están mal en su vida, en su corazón, y que le ayude a corregir aquellas conductas, porque es la diferencia que hay entre las personas que escucharon en el primer siglo a Juan el Bautista a las que nos escuchan hoy, porque aquellos no tenían el poder del Espíritu Santo para cambiar, no tenían el poder del Espíritu Santo para corregir sus cosas. Nosotros hoy sí contamos con la ayuda del Señor, porque dice que el mismo Señor nos socorre cuando nosotros venimos ante el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Así que creo que podemos hoy prepararnos. Hoy hay el suministro, porque para la novia había un suministro. Para la novia habían vírgenes que tenían que estar listas con sus lámparas. Habían mujeres que estaban ayudando a vestir a la novia, a organizarla. Hoy Dios ha levantado muchos buenos predicadores. Incluso creo que tenemos que arrepentirnos hasta de eso, de escuchar falsos predicadores. Tenemos que arrepentirnos incluso de cuando aplaudimos al malvado y apoyamos al malvado y dejamos a un lado esos buenos ministros que nos predican la verdad, que es el arrepentimiento, que es que nos preparemos, como pasó en el tiempo de los profetas como Jeremías, que muchos preferían a aquellos que les profetizaban paz, paz, todo está bien, pero es mejor hacer caso a aquellos que decían, mire, van a ir a Babilonia, mire, arrepiéntanse, prepárense. Creo que es un tiempo especial y Dios está llamando a esto. El reino de los cielos se ha acercado. Creo que estamos viendo todas las señales, estamos viendo el cumplimiento de tantas cosas y bueno, definitivamente nuestro corazón debe estar preparado. Una última reflexión para terminar. Preparémonos. Es algo que pareciera muy complicado, pareciera muy complejo, pero es algo tan sencillo, porque si yo estoy amando a mi amado, estoy dispuesto a dar mi vida por él, estoy dispuesto a estar ataviado como esa novia pura para él. Preparémonos. El Rey viene, y el Rey es Cristo Jesús, y viene por su iglesia, viene por su pueblo, y espera que cada uno de nosotros esté dispuesto a responder por su propia vida. No van a responder por nosotros ningún pastor, ningún ministro, nadie va a responder. Dice en Romanos que cada uno dará cuentas a Dios de sí. Es que me dijeron, es que me hicieron, es que me hirieron, es que en la iglesia me despreciaron. Hoy no hay tiempo de ponernos a llorar sobre la leche derramada, sobre lo que hicimos o no hicimos. Hoy es el momento de levantarnos y decir, Dios, aquí estoy delante de ti, quiero limpiarme. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a tu casa, porque nosotros debemos ser santos, porque Dios es santo. Es el llamado que el Señor está haciendo a la vida de cada uno de nosotros, seamos ministros, seamos una persona recién convertida o no, o seamos un creyente acomodado en una banca de una silla. Es el tiempo de prepararnos para recibir a nuestro Rey y de purificar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras familias. Creo que es un tiempo especial y no se trata de una cacería de brujas, porque no se trata de ir a perseguir al diablo, porque el problema no es el diablo, el problema es nuestro pecado. Dice que de adentro salen las fornicaciones, los adulterios, los malos pensamientos. Dios quiere que trabajemos con todo eso, que demos, como dice el apóstol Pablo, la lucha hasta la sangre contra el pecado, y que lo hagamos en el nombre, obviamente, de Jesús, que es el único que nos puede dar
esa victoria. Okay. Mis amados de Conexión Radio, un gusto compartir hoy este tiempo, tal vez corto, no sé cuánto nos duramos, pero creo que para mí era importante hoy que pudiéramos hablar de esto porque es la base del avivamiento, el arrepentimiento. Así que un saludo a todos nuestros amigos de Conexión Radio y de @Radificando Ministerios. Un saludo para todos. Dios les bendiga, que estén muy bien. Bendiciones en Cristo Jesús. Tengan buena semana.